nuestro interior, lo que tiene que ver con la presencia del Señor o con el espíritu del mundo. Si tenemos dominio propio o no tenemos dominio propio. Si usted no escuchó el mensaje, ahí quedó en las redes sociales, porque vamos a continuar en ese mismo camino que hablamos de el dominio propio, de la victoria que hay cuando podemos nosotros darle ese gobierno al Señor en nuestras vidas, cuando es el Espíritu de Dios el que está gobernando, cómo nosotros podemos vivir en libertad, cómo podemos ver la manifestación del poder de Dios y de la gracia de Dios en nuestras vidas. Este segundo mensaje tiene como título Buena Intención. Buena intención. A veces pensamos que las intenciones son suficientes, pero no, hermano. La intención debe ir acompañada ¿de qué? De acción. Bien lo dice la palabra. Dios pone el querer y el hacer también. Si nos quedamos solo en el querer, no es puesto por Dios. Somos nosotros los que intentamos hacer algo en nuestras fuerzas, pero el Señor pone el querer y pone también el hacer. No solo la intención, sino también la acción. Y en estas acciones, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, son acciones que bendicen, que redundan en bendición, no solamente para nuestras vidas, sino en todos los que están a nuestro alrededor. Somos instrumentos de bendición. Empezamos a hacer influencia en la vida de otras personas y lo hacemos para bien, no para mal. Asimismo, la intención a veces se queda corta, hermano, y a veces la intención es pasa como por allá en algunos deportes como el fútbol, hermano, para los que más conocen de esto, que usted va a cobrar un penal y apunta a un lado, pero la bola sale por allá para la otra esquina, quién sabe para dónde. Entonces erramos al blanco. Eso significa pecado, errar al blanco. Ese es el significado de la palabra pecado. Resulta que hay personas que dicen tener muy buenas intenciones, pero esas buenas intenciones se convierten en destructivas, hermano, y terminan convirtiéndose en destructivas, y de pronto hay personas que terminan destruyendo hogares o la vida de una persona, y después de que se arma un problema bien grande, bien complicado, dicen, ay, pero yo no lo hice con mala intención. Y entonces, ¿cuál era la intención? ¿Cuál era si usted no quería hacer algo con mala intención, pero resultó llevando a un desastre? Hermano, nos dejamos mover por las emociones, y ahí es donde vamos a continuar con este tema, y lo voy a invitar al Evangelio de Juan, al capítulo 21. Nos dejamos mover más por las emociones, nos dejamos mover más por las circunstancias, y terminamos tomando decisiones, y terminamos actuando de manera a esas emociones, con rabia. Esta mañana lo decía en el primer servicio, respondemos mal por mal, y la Biblia nos dice que debemos responder bien por mal, que es la manera de vencer el mal. Entonces nos enfrascamos en situaciones donde mostramos el egoísmo, donde mostramos nuestro propio mundo y que queremos imponerlo en otros. En el capítulo 21 del Evangelio de Juan, el versículo 15 en adelante, están las preguntas que le hace Jesús al apóstol Pedro. Y estas preguntas que le hace Jesús a Pedro, que se convierte en repetitiva 3 veces, y usted lo ha escuchado muchas veces, las mismas veces que Pedro negó a Jesús para poder restaurarlo y todo esto, quiero decirle el significado original que se utiliza en las palabras en estas preguntas del Señor, pero lo vamos a leer primero del 15 al 17. Dice la Biblia: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El Señor había podido preguntarle una sola vez y la respuesta de este hombre era afirmativa: sí, claro que sí, tú sabes que te amo. Recordemos que unos días atrás, un tiempito atrás, este mismo hombre dijo que estaría dispuesto a morir con Jesús, y Jesús le dijo: oye, eso no va a ser tan así. Vas a pensar más en ti mismo, vas a pensar en guardar tu vida, en no pasar un mal momento, y me vas a negar. Y así ocurrió, que lo negó 3 veces tal cual el Señor le había dicho. En otras palabras, Pedro amaba a Jesús, pero en ese momento mostró
que amaba más su integridad, que amaba más su propia vida. Contigo estoy dispuesto a ir hasta la muerte. Eso fue lo que le dijo Pedro a Jesús. Sin embargo, sus palabras no eran coherentes con la acción. Y no eran coherentes porque nosotros muchas veces hablamos y prometemos cosas que realmente no estamos dispuestos a hacer. De pronto en nuestra mente sí, pero en la acción no. ¿Por qué? Porque nuestro amor no es un amor, como lo dice la Biblia, el apóstol Pablo por allí a los Corintios, un amor que todo lo da, un amor sacrificial. No, nuestro amor es condicionado. Y el amor del hombre es condicionado porque nosotros crecemos siempre queriendo tener la razón, siempre pensando en nosotros, lo primero, mi comodidad, etcétera, etcétera. En estos días, el jueves, tuvimos la oportunidad de entrevistar en la emisora al pastor Joe Owen. Él escribió un libro del que hemos hablado bastante aquí, es Ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y entonces, cuando estaba allí Joe Owen, en la entrevista, él estaba hablando del último libro que escribió, un tema muy interesante para estos tiempos modernos, pero yo quería hacerle unas preguntas y la pastora Liliana lo estaba entrevistando y yo por el ladito le iba diciendo algunas cosas, porque a los oyentes de la radio les hablaba y les contaba que a mí en la palabra de Dios, en la carta a los Efesios, esa fue una de los versículos que en mí generó bastante inquietud. Yo quería aprender cuando dice ahí que ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Yo quería profundizar en ese versículo y hace muchos años empecé a estudiar sobre el tema porque es un tema bastante alto, hermano, es un parámetro bastante alto. Cuando salió este libro de Joe Owen, estuve en la emisora y yo le compartí a los oyentes esto. Y les dije, me lo voy a devorar, no me lo voy a leer, me lo voy a devorar, porque este es un tema que a mí siempre me ha causado bastante inquietud. Cuando estaba ahí el autor, yo quería saber qué lo inspiró a escribir ese libro. Entonces la pastora Liliana le hizo la pregunta. Y él lo expresó, no sé cuántos oyeron el jueves en la emisora. Y él dijo, después de muchos años de matrimonio, el Señor empezó a hablarme en muchos aspectos de ver que mi amor era un amor egoísta, siendo un hombre de Dios, siendo un hombre que había estudiado muchas cosas de teología y de la palabra de Dios, mis acciones iban encaminadas a ser un esposo, un amor egoísta. Pero lo que él expresaba, hermano, es el 99% de los hogares, el amor egoísta, lo que yo quiero, los que yo establezco. Por eso ponemos condiciones, por eso queremos que las cosas sean a nuestra manera y ahí eso nunca se va a solucionar. ¿Por qué? Porque hay dos mundos que cada uno quiere imponer su posición. Es como una guerra y el uno quiere dominar al otro. ¿De dónde viene eso? Desde el Génesis, hermano, desde la caída. Cuando el Señor habló del deseo del hombre, del deseo del esposo sobre la esposa y de la esposa sobre el esposo, y no está hablando de un deseo sexual ni carnal, sino el deseo de gobierno. Y ese deseo de gobierno, hermano, es lo que tiene a muchos matrimonios, a muchas familias divididas. El estar desde un punto de vista de un amor que en nuestra mente tenemos un concepto, pero nuestros actos son totalmente diferentes. No hay una coherencia entre lo que decimos y hacemos. Eso le ocurrió, no en el caso de pareja, sino en el propósito a Pedro cuando terminó negando a Jesús. Entonces, lo que el Señor le está diciendo en estas tres preguntas, y si usted va a la Biblia que están traducidas o tiene la traducción allí directamente del griego al español, él está utilizando dos palabras diferentes. Jesús le está preguntando dos cosas diferentes. Por eso la repregunta se repite. Por eso la pregunta que le está haciendo no es solo una vez, listo, apacienta mis ovejas y ya, estamos listos. En el primer momento que le pregunta, le está preguntando y utiliza la palabra agapao, de ahí viene amor ágape. Y ese agapao o esa pregunta que está haciendo aquí o esa palabra que está usando significa amor desinteresado, incondicional y sacrificial. Lo que el Señor le está diciendo a Pedro es, tú me amas de una manera incondicional, sacrificial, de una manera total, íntegra. ¿Tú me amas de esa manera? Entonces Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero hace poco, vuelvo y le repito, vino la negación de Pedro. Es decir, que en este momento, nuevamente del corazón de Pedro, están saliendo ¿qué? Simplemente palabras, pero el Señor conoce su corazón. Luego le vuelve a preguntar, Simón, hijo de Jonás, por segunda vez, ¿me amas? Vuelve a utilizar la palabra agapao y vuelve a decirle, este es un amor desinteresado,
incondicional, sacrificial. Y él vuelve y le responde y le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le vuelve a dar la instrucción. Pero en la tercera vez no utiliza la misma palabra, porque el Señor le está mostrando a este hombre, como nos muestra hoy en día a nosotros la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en un espejo para ver nuestra condición espiritual. Una cosa es la que hablamos, otra cosa es la que hay en nuestro corazón. La tercera vez le dice, Simón, hijo de Jonás, me amas, pero aquí utiliza la palabra fileo. Y esa palabra fileo significa amor, de respeto, de amistad, pero es un amor condicionado. Entonces, prácticamente el Señor le está diciendo, oye, tú me amas con un amor sacrificial, tú me amas con un amor desinteresado y con un amor incondicional. Y Pedro le dice, sí. Y el Señor le dice, no, te voy a volver a preguntar. Escucha bien la pregunta. Tú me amas con un amor sacrificial, desinteresado e incondicional. Y Pedro otra vez dice, sí, Señor. No, te voy a decir cómo me amas tú. Tú me amas como un amigo y me respetas, pero no tienes ese amor sacrificial, no tienes ese amor incondicional y no tienes ese amor desinteresado. Entonces es cuando Pedro, esta tercera vez, se entristece. Por eso se entristeció, porque él nuevamente en su corazón, en su mente, en sus palabras, nuevamente, igual que cuando el Señor le dijo que lo iba a negar, otra vez estaba diciendo, no, eso no va a ocurrir. Y yo te amo para las que sea, Señor. Entonces la tercera vez que el Señor le dice, tu amor no es agapao, sino fileo, tu amor es un sentimiento, y mire, se lo voy a decir así, un sentimiento sin acción. Es solamente una intención. Y ese es el amor que está condicionado. Yo amo si me aman, yo saludo si me saludan, yo me porto bien si se portan bien. Y nosotros todo lo condicionamos. Ese es un amor que está. Nosotros podemos decir que amamos a muchas personas de esa manera, pero ¿oramos por ellos? ¿Estaríamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos o a dejarle nuestro lugar o a sacrificarnos por otra persona? De pronto sí, por mis hijos, por mi esposa, y a veces ni siquiera en la pareja, por mis hijos, por mis padres, por un hermano que tengo, por no sé quién, pero de pronto por otras personas no. Entonces ahí cambia la visión o la profundidad de ese amor. ¿Es un amor agapao o es un amor fileo? Entonces el Señor le está diciendo, tú me amas de una manera sacrificial, desinteresada, incondicional. En otras palabras, ¿tú estarías dispuesto a dar tu vida por mí? Ya él había expresado una vez que sí, pero sus actos lo negaron. Entonces nuevamente le está diciendo al Señor que sí, que para las que sea. Pero el Señor, antes de decirle, no, igual tú no lo vas a poder hacer, le dice, no, tú todavía estás en un nivel de amor que todavía tú no estás listo, pero vas a estar, porque eso es lo importante del Señor, que cuando Él nos muestra algo que no está completo, que no está bien, Él viene a restaurar y a transformar y a fortalecer nuestra vida. Entonces, la tarea, la instrucción es, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. En el amor que tú tienes ahorita, estamos hablando los dos, el amor que hay presente en tu corazón, tú todavía, mejor dicho, no estás listo. Tú vas a apacentar mis ovejas, pero si ahorita hicieras algo, las dejas botadas. Y hay mucha gente que deja botadas las cosas. Conmigo para las que sea, pero un día que algo no me gustó, hasta luego pues. Dejo botado. Abandono. Ese es el amor. Lo estoy demostrando no con palabras, lo estoy demostrando con hechos, con actos. Doy la espalda. No me interesa. La palabra por allá nos habla del asalariado. Jesús mismo habla de esto, del tema del buen pastor. Y entonces el asalariado, cuando le ofrecen más en otro lado, se va para otro lado. El apóstol Pablo dice que hay gente que está buscando lo suyo propio y que terminaron abandonándolo. Hermano, el amor interesado o condicionado es así. ¿Cómo voy yo ahí? ¿Qué gano yo? Y si yo hago esto, ¿qué gano? ¿Podremos nosotros hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios, vivir en el propósito de Dios,
vivir la vida plena y abundante que Él tiene para nosotros así? La respuesta es no. No, porque el Señor nos ha llamado a mirar al otro, eso lo habla Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, como superior a nosotros mismos. En otras versiones, las más actuales, dice como más importante que yo mismo. Entonces, primero que todo, pienso en el otro. Entonces, tengo un amor, ese amor agapao o el amor ágape, que yo estoy dispuesto a incomodarme para que otro esté cómodo. Miremoslo en la cotidianidad. En el Transmilenio salen las personas, ¿qué es lo primero que quiere alguien al salir del trabajo cansado? Que tenga puesto, hermano, que tenga silla, ¿verdad? Entonces se sube rápido el que venga desocupado y coge su silla y ese Transmilenio va lleno, va repleto y usted ve una persona mayor o una mujer embarazada o alguien con un niño o alguien con paquetes y como que algo por allá el cristiano que está adentro le dice párese, incomódese, dele el puesto a la persona, pero la carne dice no, yo estoy cansado. Entonces, ¿qué hace? Estoy dormido profundamente. Dormido. Entonces voy a decir, si hubiera estado despierto yo le hubiera dado la silla. Ese es el amor fileo. Me cae bien, pero no está acompañado de lo que hablo de acciones. Pero el amor ágape, sí, yo me voy, me incomodo para que tú vayas cómodo. Y ese es empezar a renunciar. Si no escucharon el primer mensaje, escuchen. Porque en la batalla, la batalla más importante que nosotros ganamos en nuestro interior, ya no estamos nosotros a la defensiva, ya no estamos queriendo siempre tener la razón, ya no estamos con conflicto toda la vida, sino que le entregamos nuestras cargas al Señor, Él obra. Pero ahora yo miro con amor al otro, sea mi familia, esposo, esposa, hijos, padres, vecinos, a los hermanos de la iglesia. Entonces el Señor le dice, no, tú no me amas de esa manera. Pero ojo, dice el versículo 18 y 19. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto le añadió algo, sígueme. Hermano, esto es bien importante, porque en el momento que le dice, Claudia, tú me amas más que todo el mundo, y entonces Claudia dice, sí. No, te lo voy a volver a preguntar. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida? Sí, no. Tú me amas con un límite. Tú me amas con tu boca, pero no con tus hechos. Entonces Claudia se entristece como Pedro lo hizo. Pero el Señor no la abandona. El Señor lo que le dice es, tranquila, va a haber un momento en que tú vas a tener lo que se necesita. Ahorita todavía no es. Ahorita con tu boca estás diciendo algo. Pero va a haber un momento en que sí vas a tener ese amor, de manera tal que tú vas a hacer y vas a ir y vas a hacer una cantidad de cosas. Y dice la Biblia, esto es lo más tremendo, dice, dándole a entender con qué muerte lo iba a glorificar. En otras palabras, el Señor hasta le está hablando de todas las torturas y de todo lo que vivió y de cómo iba a morir igual que Él. Imagínense que el amor que nosotros debemos tener cuando somos parte del pueblo de Dios, porque eso nos lo enseña también Apocalipsis, mi hermano, y es cuando dice por allá 12:11 que le hemos vencido por la sangre de Cristo, por el testimonio y por despreciar nuestra vida hasta la muerte. Entonces, cuando nosotros morimos a la carne y estamos dispuestos a hacer la obra de Dios, ahí ya tenemos un camino enorme adelantado. Y ahí decimos, y yo puedo hacerlo, incomodarme o darlo todo por las personas. Y algo que está dentro suyo le dice, sí, pero quizás hay un momento que usted está como Pedro, que está triste porque dice, no, yo he querido. El Señor le dice a sus discípulos, la carne es débil, el espíritu quiere, pero la carne es débil. Y nos quedamos con intenciones, yo quiero cambiar, pero nada. Yo quiero cambiar, quiero ser un mejor papá. Yo quiero ser un mejor esposo, yo quiero, pero no puedo. Mientras el gobierno sea el de la carne, no va a poder, porque no se trata de intenciones, sino de hechos. Ahora, el Señor nos dice a todos, y eso es lo más bonito, tranquilo, ahorita no lo tiene, pero lo va a tener. ¿Pero cuándo lo voy a tener, Señor? Pues tampoco es que van a pasar 40 años, hermano. ¿Por qué? Porque eso le pasó al pueblo de Israel por desobediencia y por dureza del corazón.
Tampoco es que digamos, bueno, voy a esperar a ver, estamos en el año 2025, y por ahí al año 2030 ya he cambiado. No, usted puede ser transformado pronto. Lo que tiene que hacer es rendir su vida al Señor. El Señor le dijo a este hombre, tranquilo, en un momento, tú, en un tiempo muy cercano, vas a vivir ese amor. Vas a pasar del amor fileo al amor agapao. Vas a pasar de un amor de afecto, de respeto, pero sin acción, a un amor que se muestra con acciones. ¿Pero qué necesitamos? Todos necesitamos lo mismo, mi hermano. Todos, absolutamente todos. Vamos a la carta a los Romanos, al capítulo 5. El versículo 5 dice la palabra de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso no lo compra usted en el supermercado. No lo alcanza. Usted puede venir a todos los cultos, ir a todos los encuentros, ir a todas las campañas, a donde quiera. Pero ese amor de Dios se recibe ¿cuándo? Cuando usted está dispuesto a recibirlo. Cuando se acaba la guerra, la lucha. El Evangelio de Lucas dice que no se enfrenten dos naciones, que cómo se van a enfrentar dos naciones, una más grande y poderosa que la otra, que un rey inteligente debe darse cuenta de esto, y si ese rey inteligente, ese rey que está despiertico, ve que no va a poder con esa lucha, pues manda mensajeros, ¿para qué? Para hacer un tratado de paz. ¿Sabe de qué reino se está hablando ahí el Evangelio de Lucas? Del reino de Dios y nuestro propio reinito, que es lo que nosotros discutimos, nos choca. Hay un tema que sí quiero con Dios, pero al mismo tiempo no quiero, que me gustan unas cosas de la Biblia, pero otras no, que me gusta un pedacito de la palabra, pero el otro no, y empezamos a tener un conflicto, hermano. Entonces están peleando dos reinos, y esos dos reinos quieren gobernar su corazón. Y hermano, usted lleva años gobernando su vida y aprendió y en el mundo, y yo me hice solo y yo no necesito a nadie y yo no quiero a nadie y el amor no existe y una cantidad de cosas. Esa es su constitución, esas son sus leyes propias. Y usted está ahí y el Señor dice, hombre, para que tu vida cambie, tú tienes que dejar el trono, tienes que renunciar a ese gobierno en tu vida. Pero nosotros tenemos una cantidad de argumentos que se convierte en nuestra constituyente para quedarnos en el poder el resto de la vida. No, yo voy a la iglesia y es suficiente. Y el Señor dice, no es suficiente. O gobiernas tú o gobierno yo. Los dos no podemos gobernar. Hermano, y ahí es cuando usted renuncia, abdicar, dejar el trono. Ya, listo. Yo era el rey de mi vida, pero ya no soy más yo. Ahora eres tú. Entonces el Señor toma las riendas, el gobierno de Dios. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios en Romanos 5:5. Y esa es la esperanza que todos nosotros tenemos. La esperanza no es que las cosas cambien hacia afuera. La esperanza que yo tengo en el Señor es que Él sea quien gobierna mi vida, hermano, quien me dirige. ¿Por qué? Porque el día que Él gobierne mi vida, yo voy a ir por el camino correcto. Y en ese camino correcto, el amor de Dios, ese gobierno viene con el amor de Dios. Mi amor frente al amor de Dios, yo le puedo prometer a todo el mundo que lo amo, que lo adoro, que lo que sea, pero si eso nace en mi corazón, es un amor fileo, tiene un límite. Pero si nace en el amor de Dios, es un amor sacrificial. Es decir, yo puedo guardar silencio, que fue el primer culto, aprender, tener dominio propio y cerrarme mi boca para no pelear, para no confrontar, para no herir. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy en Cristo, yo no necesito estar defendiendo absolutamente nada. Ya mi identidad está en Cristo. Pero ¿cómo este amor viene a mí? Voy a volver a leer el versículo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si nos devolvemos unos versículos, dice la Biblia en el versículo 2, por quien tenemos también entrada en la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué? Tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Es todo un proceso.
En ese proceso de la tribulación que produce entonces paciencia y en todas esas pruebas que nos llevan a una esperanza viva, yo estoy muriendo y estoy resucitando al mismo tiempo. He muerto a la vieja criatura, al viejo hombre, a la carnalidad, y ahora resucito con una esperanza y una visión nueva. Y es ese momento cuando el Señor derrama su amor sobre mi vida, y al derramar el Señor su amor sobre mi vida, entonces ese amor que se convierte en este amor agapao o en el amor ágape, me hace vivir una vida de amor sacrificial. A mis hijos ya los amo de una manera diferente. Ya no es el conflicto, la guerra, la lucha entre dos reinos. Ahora yo tengo sabiduría. Mi mirada está puesta en la eternidad, no en lo que pasó ahorita, no en el problema que tengo ahorita. Que sacó malas notas hoy, me siento triste o me siento defraudado como padre, o que llegué a la casa después del culto y el hijo no hizo absolutamente nada. Me puedo sentir incómodo, me puedo sentir lo que sea, pero mi mirada no está ahí, sino en una esperanza futura, en algo que es eterno. Entonces, esa circunstancia ahí cotidiana ya no me roba la paz. Ya no me roba la paz. Ya tengo algo, que fue el primer servicio. Ya conquisté una victoria, y es que las acciones y las palabras de otros ya no tienen gobierno sobre mi vida. Ahora es la palabra de Dios. Ahora es lo que el Señor ha hablado. Entonces, yo estoy lleno del amor de Dios y puedo amar al prójimo. Ya ni siquiera es que yo lo programe, ya se convierte en algo natural. Y en algo natural puede ser conversar con mis hijos en vez de gritar. Puede ser algo natural conversar, comunicarme con mi pareja en vez de estar en un conflicto en todo momento. Pero también hay algo importante. Puede ser el ejemplo de la silla en el Transmilenio. Pero ¿qué pasa cuando alguien me hace daño? Realmente daño. ¿Qué pasa cuando tengo un problema, pero ese sí es el problema de la vida, el que nunca hubiese querido tener? Pues que ya es natural mi respuesta, porque el amor de Dios está en mí. Esa era la esperanza que yo tenía y ahora lo estoy viviendo. Y como ahora lo estoy viviendo, me fortalezco en ese amor para hacerle frente a cualquier circunstancia, hermano. Por eso el Señor empezó diciéndole a Pedro: tú me amas con un amor sacrificial, con un amor desinteresado, con un amor incondicional. Sí, no. Te la voy a volver a preguntar. Ahora quitemos a Pedro, ahora póngale su nombre. Póngale su nombre. Diego, ¿tú me amas con un amor incondicional? Diego, ¿tú me amas con un amor sacrificial? Diego, ¿tú me amas con un amor desinteresado? ¿Cuál sería su respuesta? La mía sería rápida. Sí. Pero de pronto el Señor dice: no. Pero ¿cómo me vas a decir que no si yo creo que estoy dispuesto? ¿Cómo me vas a amar con un amor sacrificial? Te la pasas peleando con todo el mundo. Te la pasas defendiendo tu argumento, te la pasas defendiendo tus posiciones y no me callo y tengo que decir y yo no soy de los que se quedan callados y venga a ver cuántos son. No estás siendo un testimonio vivo. Y cuando tienes una responsabilidad, si hay algo que no te gusta, lo dejas botado. Y no estás mirando más allá del presente, no estás mirando hacia la eternidad, hacia el propósito de Dios. Lo que estás mirando es dónde te sientes cómodo y dónde dices: sí, ven, yo tenía la razón. Si ven, gané esta batalla. Ese no es un amor sacrificial. Sacas excusas para servir, sacas excusas para obedecer, sacas excusas para ir a donde te digo que debes ir y terminas yendo a donde nadie te ha dicho que debes ir. En otras palabras, estás haciendo tu voluntad. No has rendido tu voluntad a mi voluntad. Entonces no es ese amor. Te lo voy a volver a preguntar, Diego, segunda vez. ¿Tú me amas con un amor desinteresado, incondicional y sacrificial? Sí, Señor. Y otra vez me dice que no. Entonces, Diego, te voy a decir cómo es que me amas tú. Tú me amas con un amor sin acción. Eres simpatizante. De tanto en tanto vas, mientras te guste a ti lo haces, cuando no te gusta no, mientras tú estés cómodo. Ese no es un amor como el que yo necesito para que tú desarrolles el llamado que tienes. Bueno, dirán ustedes, pero es que no todos estamos en el ministerio. Hermano, esto es en todos los aspectos y en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cómo andamos en el hogar?
¿Cómo andamos en la relación con nuestros hijos? ¿Es un amor que lo pone todo? ¿Es un amor desinteresado, incondicional, sacrificial? ¿O simplemente es amistad, respeto y un amor condicionado? Si es un amor condicionado, yo tengo un amor condicionado, mi pareja también tiene un amor condicionado. Hermano, qué pereza, porque eso es una guerra de años. Que nadie va a ganar. Bueno, sí, hay uno que va ganando. Satanás va ganando. Pero es una guerra que va a durar años. Mi posición, su posición. ¿Y quién está dispuesto a ceder? No, ninguno. Ese es el amor que vivimos. Pero el Señor nos llama a otra clase de amor. Vamos a leerlo también allí mismo en Romanos 8. Ese amor que ha sido derramado en Romanos 5:5, dice el mismo apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada nos hace volver atrás. El que conoce el amor de Dios no vuelve atrás. Dice la Biblia que el camino de la santidad, el que conozca ese camino, por torpe que sea, nunca se va a extraviar. Ya nada me va a hacer volver atrás porque ya conocí algo diferente. Yo soy una nueva persona. Entonces resulta que hace unos años era conflictivo, peleón, amargado, tratando de imponerlo todo, y aquí y tan, con las palabras hiriendo, con las actitudes dañando, hasta yendo a los temas físicos cuando hay violencia. Pero resulta que el amor de Dios nos transforma, y nos transforma de tal manera que entendemos que pase lo que pase, dice el apóstol Pablo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, nada de eso me puede separar del amor de Dios porque ya está aquí en mí. Si esto no me puede separar, pues mucho menos las tonterías cotidianas, hermano. ¿Por qué perder tiempo peleando con mi propia familia todos los días, a toda hora? ¿Por qué perder el tiempo que podíamos estar edificando y construyendo juntos? Entonces, ya no vivo yo de esa manera. Entonces puedo llegar a la casa y resulta que hicieron todo lo que a mí hace un tiempo me molestaba, pero todo, es como si se hubieran puesto de acuerdo, como si lo hubieran planeado. En mi casa somos varios. Entonces yo llego y todo desde la entrada. Y yo digo, estos se pusieron de acuerdo. Metieron hasta Emilia en este plan. Todos, hasta la gata, todos están en contra mía. Todos, y una cosa y la otra, mejor dicho, no he llegado ni a la habitación y ya quiero acabar con todo. Pero como soy una nueva criatura y eso ya no tiene influencia en mi vida, porque ahora el amor de Dios es lo que gobierna, entonces yo ya no estoy al detalle en eso, sino que yo traigo ese amor. Pero digamos que algunos sí, los adolescentes quisieran, vamos a llevar la contraria al papá. Entonces yo los miraría con ese amor. Ya no lo puedo cambiar, hermano. Ay, Señor, devuélveme la rabia un ratico. No. Y entonces hicimos esto malo y esto, ¿y qué? ¿Todavía nos ama? Quisiera no. En este mismo instante quisiera que Dios me devolviera a ese viejo hombre y cogerlos a correa y a gritos, pero no puedo. ¿Por qué? Porque ese ya se murió. Menos mal. Porque ese ya no siente. Entonces yo lo que veo ahorita es con amor. Entonces ese es el momento que hablamos de la primera batalla en el primer culto, la primera batalla que se gana, y continuando en esa batalla, ahora puedo desarrollar mi rol como ¿qué? Como un padre bíblico, como un esposo bíblico, como un vecino, de acuerdo a la palabra de Dios, hermano. Todo cambió, todo cambió. La gente no cambió, siguen siendo iguales. Pero todo cambió cuando cambié yo. Cuando el amor de Dios llenó mi vida, cuando entendí que mis palabras de amor eran unas palabras que se llevaba el viento, pero con los actos es como si odiara a las personas. ¿Por qué? Porque, hermano, hay un núcleo en la sociedad, el más importante, que es la familia. Y es el núcleo que es más afectado con nuestras decisiones. Los vecinos no. Los vecinos nos pueden oír gritar, pero al vecino ¿qué le interesa que gritemos? Pero a los que están adentro de la casa sí. A ellos sí.
Entonces, a las personas que más digo amar, que saco mi teléfono y les muestro fotos de mi familia, cuando fuimos, mire la foto feliz de toda la familia, los amo, los amo. Yo amo a mis hijos, amo a mis nietos, amo a mi familia por sobre todas las cosas. Pero con mis actos los estoy dañando. Entonces no estoy desarrollando, no estoy ocupando el lugar que Dios me dio. ¿Por qué? Porque igual que Pedro, el Señor me podría preguntar, ¿y tú amas a tu familia como estarías en la disposición de bajar la cabeza tú, de dejar de pelear por tener la razón y que yo llene tu vida de amor para que dejes y cambies y no seas tan amargado? Pero a ver, Señor, explícame bien el asunto. Y me la van a montar esto, ¿cierto? Me van a ver débil. Y entonces me van a hacer, y ahora no, mi vida va a ser un desastre. No, ya es un desastre. Ahora lo que el Señor quiere es que tú vivas la vida plena y abundante, que dice Juan 10:10. Pero ¿estarías dispuesto a hacerlo? Vamos a seguir con el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 24 al 27. Él hace un recuento de sus aflicciones y de sus situaciones. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos y hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Él hace un recuento, hermano, que no sé si alguno ha vivido cosas parecidas por hacer la voluntad de Dios. Pero él expresa todo esto y dice, y aún con todas estas cosas, mi amor sigue siendo el amor que el Señor le dijo a Pedro debía tener y que este hombre tenía. El amor sacrificial, desinteresado, incondicional. ¿Y a quién amaba el Señor? Él mismo se lo dice a la gente. Dice, yo los amo a ustedes cada día más, así ustedes me amen menos. Pero imagínense estas situaciones. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 39 azotes durante 5 oportunidades. 3 veces me han azotado con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en peligros de ríos, de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Ahora imagínese que usted pudiera hacer una lista. Voy a hablar de los esposos, que usted hiciera una lista y me cuenta, por favor, si se compara por lo menos un poquito a esto. Mi esposa me ha azotado 5 veces, 40 veces menos 1. ¿Qué de lo que usted vive en su núcleo familiar se asemeja a esto? Porque Pablo, cuando está hablando de esto, dice, yo he vivido todo eso y ¿saben qué? Aquí estoy amándolos y sigo haciendo la voluntad de Dios. Quisiera odiarlos, pero no puedo. Quisiera salir corriendo, pero no puedo. Dice él, ay de mí si no predicara. Dice Jeremías, quise apagar ese fuego que había dentro mío y no seguir haciendo la voluntad de Dios, pero había algo que ardía dentro de mí y no pude. Fuiste más fuerte tú que yo, dice Jeremías. Me sedujiste, Señor, fuiste más fuerte tú que mí. Hombre, no quiero sentir este amor, no quiero sentir este amor tan grande que me lleva a mí a cerrar mi boca, a renunciar a esos derechos que el mundo dice que yo tengo y entregárselo todo al Señor y decirle, Señor, ¿cómo demuestro yo mi amor por ti? ¿Cómo estarías tú viendo que yo te amo a ti como tú quieres que yo te ame? Y entonces el Señor me lo dice fácil. Jesús le da la explicación. Los mandamientos Él los resume en 2: amar a Dios sobre todas las cosas, y el reflejo de eso es al prójimo como a nosotros mismos. La persona que está a su lado es la imagen del Señor en esta tierra. Usted dirá, pero no se la veo muy visible, no está muy palpable, pero así es, hermano. Y a usted le corresponde ¿qué? Amar. Así de sencillo. Amar le corresponde a usted.
Porque ese es el mandamiento del Señor, que se amen los unos a los otros. ¿Con un amor qué? Sacrificial, incondicional y desinteresado. ¿Qué espero a cambio por el amor que doy yo? No espero nada a cambio porque ya lo tengo todo en el Señor. Y lo doy por cantidades exorbitantes. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es eterno, no se agota, no se acaba. No tiene un principio, no tiene un final. ¿Será que se acaba el amor de Dios y yo me pongo a desperdiciarlo? No, no lo va a desperdiciar. En la medida que usted ame y ame, en la medida que usted más dé, Dios más le da. Y se empiezan a sanar los hogares. Y se empiezan a sanar las familias. Y se empiezan a sanar las vidas. Y se sana la iglesia. Y se sana la sociedad. Y no es difícil. Solamente se trata de reconocer que necesitamos ese amor. Que lo necesitamos. Por eso Romanos 5:5 nos habla. Que el Señor nos ha dado una esperanza y nos llena de su amor. No nace en usted, hermano. Ese amor no nace en usted. Ese amor no lo tiene usted de manera natural. Yo llegué a la iglesia hoy y ya listo, lo tengo. No. Usted necesita que el Señor derrame ese amor sobre su vida. Pero para que eso sea así, hay que sacar lo viejo. De resto usted se queda en la intención. Pero yo le pido a Dios, Hermano, pídale a Dios, pero al mismo tiempo actúe. Para que Él derrame su amor, usted tiene que sacar todo lo que no es de Dios. Renunciar. Yo le digo a Dios que me lo quite. El Señor nunca le va a quitar a usted nada. Nunca, nunca, nunca. Él no va a venir a asaltar su corazón y arrancarle cosas. No. Usted lo entrega o no lo entrega. Yo siempre pongo un ejemplo, hermano, con el tema que hoy se ve tanto la inseguridad con este tema de los celulares. Si yo salgo a la calle ahorita y me coge a alguien con un arma y me dice, entrégueme su celular, pues yo lo entrego para que no me haga nada. Pero me voy para mi casa triste, llego y le cuento allá a la familia, imagina que me robaron el celular. Y por la noche, hoy es domingo, ¿dónde me voy a ir a comprar un celular ahora y todo, organizarla sin? Qué pereza, me robaron el celular. Y por la noche, me robaron el celular. Y no va a poder dormir, me robaron el celular. Y mañana despierto, me robaron el celular. Esta inseguridad está tremenda. Espere que tenga otro para publicar, que está mal la cosa. Pero si yo se lo diera a alguien voluntariamente, nadie me lo quita, sino que yo lo regalo, pues no va a tener tristeza. Entonces llego a mi casa y después, ¿qué pasó con su celular? Se lo regalé a alguien, ya, ¿no? Ahí se acabó la historia. Esa es la diferencia entre entregar o pedirle a Dios que quite. El Señor no nos va a quitar algo que estemos nosotros, pero lo perdí, pero lo perdí. No, el Señor dice, entrégamelo. Es una ofrenda que tú me das, entrégame tu corazón. Señor, quítame todo esto tan maluco que tengo en mi corazón. Pero usted sabe qué es lo maluco que tiene. Lo tiene identificado. Bueno, entonces entréguelo. Entréguelo porque el Señor no se lo va a arrancar, dicen algunos. Arráncamelo. Pablo dice allí en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios que le pidió al Señor que le quitara ese aguijón que lo azotaba. Y me ha dicho, dice el versículo 9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el primer servicio les hablaba, si viene alguien, pongamos el ejemplo de Cristo, él viene y me ataca y habla mal de mí y entonces quiere hacer muchas cosas y yo, si estoy en la carne, respondo igual, a ver quién puede más y nos enfrascamos en un conflicto. Pero si yo tengo este amor del Señor, mi vida ha sido transformada y tengo dominio propio, que es lo que hablábamos en el primer servicio, y ese dominio propio es el control del Espíritu de Dios sobre la carne, Él viene y me ataca, pero yo no respondo igual, porque lo que Él está haciendo no me esclaviza, no me afecta. Entonces Él termina, y yo le digo, ya terminó, y Él me dice, sí, aquí estoy listo, para que sea, a ver, Diego, véngase a ver. Pero como ya soy una nueva criatura y lo mío pasa de las palabras a la acción,
Yo le digo, venga para acá, Cristian. ¿Qué va a hacer? Venga, un abrazo. No puedo darle algo diferente a lo que yo tengo. Entonces ya no se queda solamente en que yo ya tengo el Espíritu de Dios en mí, ya tiene el dominio y ya tengo la victoria. Yo ya tengo la victoria. Hermano, si lo que usted hace no me afecta a mí, pues yo ya soy victorioso. Y dice la Biblia ahí, el Señor nos da la victoria. Pero si más allá de eso, no solamente tengo la victoria, sino que esa victoria se convierte en hechos, yo sigo amando a este hombre. Les puse un ejemplo en el primer servicio. Entonces, de pronto él llega, tiene una necesidad y me dice, Pastor Diego, hermano Diego, mire esto, lo otro. Y yo le bendigo, suplo su necesidad, le ayudo. Y la gente que esté alrededor se puede preguntar, si este señor supiera todo lo que el otro está hablando de él. ¿Usted sabía que este habla mal de usted y le quiere hacer daño y le ha hecho esto y esto? Sí, yo sabía. ¿Y cómo lo bendice? Porque es la esencia de lo que hay en mí. Yo paso ¿de qué? De la intención a la acción. Porque nosotros nos quedamos con las palabras. Perdóname, listo, yo te perdono. Y entonces, perdóneme, Diego, listo, yo lo perdono, pero no lo vuelva a hacer. Y venga, para que lo perdone le voy a poner 5 condiciones. Carreta, mano. Perdóneme, yo no tengo nada que perdonarle. ¿Por qué? Porque usted no pecó contra mí, sino contra Dios. No es que yo no escribí la Biblia. Fue el Señor. Pero lo hería usted. No logró herirme. ¿Por qué? Porque mi vida está escondida en Cristo. Entonces no logró y me lanzó todos los dardos el enemigo, pero la victoria es mía. Pero ¿sabe qué? Yo lo sigo amando. Pídale perdón al Señor y pídale que lo restaure y lo fortalezca para vivir en la misma libertad con que yo estoy viviendo. Porque de lo contrario va a seguir en la esclavitud, hermano. No basta entonces con querer hacer las cosas si el resultado siempre es que salimos corriendo, que siempre huimos. No basta hablar y prometer muchas cosas si siempre estamos dando mal testimonio, somos incoherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y todos queremos, vuelvo a lo que el Señor dijo allí a sus discípulos. El Espíritu quiere, pero la carne es débil. Voy a volver a 2 Corintios capítulo 12, donde él ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y mire lo que dice el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En otras versiones dice gustosamente. Aquí dice por amor a Cristo. Gustosamente, hermano, yo no sé qué siente usted. Si voy al médico, mañana tengo una cita con el especialista y entonces me dice, tómese todos estos exámenes. Y yo voy y me tomo todos los exámenes y todos salen bien. ¿Qué siente usted? Gozo. Hermano, usted está tranquilo, está bien. No le da miedo ir al médico, no le dio miedo ir a tomarse unos exámenes, porque el resultado es que usted está bien. Por eso en las debilidades, en afrentas, lo que dice él, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, entonces la gente puede decir, ese Cristian no va a cambiar y usted lo ayudó hoy y mañana vuelve y lo ataca. Y yo digo, pues mañana cuando él me vuelva a atacar, tengo la oportunidad nuevamente de ver la gloria de Dios obrando. Si me mantengo en el Señor, y es otra victoria. Porque no se trata de lo que yo haga, sino de lo que el Señor hace en mi vida y a través de mi vida. Entonces ahí es donde nos convertimos en testimonios vivos, hermano. Testimonios vivos. La palabra de Dios nos enseña por allí en el capítulo 14, versículo 22 del libro de los Hechos, hablando de la iglesia, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora vamos al capítulo 20 del mismo libro de los Hechos, versículo 22 y 23. Dice el apóstol Pablo, he aquí ahora ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer,
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El juicio final, muchas personas piensan que es un juicio y que vamos a tener la oportunidad de defendernos. El juicio final no es un juicio, es la lectura de un veredicto. Y todo, según nos cuenta la palabra de Dios, lo que usted piensa, lo que usted habla, lo que hace, lo que no hace, lo que no habla, todo ya hace parte de las pruebas a favor y en contra suyo. El apóstol Pablo lo vive y lo explica muy bien. Y aquí, en este discurso que da el apóstol Pablo, registrado por Lucas en el libro de los Hechos, él está diciendo, voy a ir sin saber qué va a pasar. Me han dicho y el Señor me ha mostrado que va a haber problemas. Pero yo voy a ir, porque en medio de esos problemas el Señor me sostiene. Y me sostiene con su amor. Por ese amor tengo identidad y tengo fortaleza. Y por ese amor puedo ir. Así me digan que me van a arrestar, así me digan que me van a torturar, que me van a dar latigazos. Entonces yo puedo amar. Cambiémoslo del ministerio a nuestra cotidianidad. Entonces yo puedo decirle a mi esposa, la esposa le puede decir al esposo, mi amor, matrimonios perfectos que no tengan problemas ni en las novelas ni en las películas. Eso no existe. Vamos a tener situaciones de aquí en adelante. ¿Cuánto nos falta por vivir juntos? 10 años, 20, 30. Bueno, vamos a tener situaciones, pero las vamos a enfrentar juntos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nosotros y porque de por sí esa ya es una victoria. Entonces vamos a estar juntos. Un día, uno de los dos va a despedir al otro. No sé si usted ha pensado en eso. Un día uno de los dos va a tener que despedir al otro, hasta que la muerte nos separe, fue el matrimonio. Ese día estará la esposa despidiendo a su esposo o el esposo despidiendo a la esposa. Imagínese, y yo perdí todos los años y peleando por unas bobadas. O tenemos victoria. ¿Por qué? Porque vivimos la vida plena y abundante. Ahora nos espera la eternidad con Cristo. No hay pierde. Sabemos para dónde vamos. Sabemos para dónde vamos, mi hermano. Tenemos la seguridad. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, con tal de que acabe la carrera. Yo no hago ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe la carrera con gozo. Y él habla mucho de la carrera, se lo habla a Timoteo también, en sus cartas lo habla mucho. Hermano, no debemos permitir que el enemigo se enseñoree de nosotros. Gálatas 5:1 dice que debemos permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, ni se va a enseñorear el enemigo con ira, resentimiento, rencor, una cantidad de cosas, ni con temor, ni con la queja, ni siempre estar justificando todas las cosas. Voy a ir finalizando con lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 22 y 23. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Pasemos de oír a la acción. Pasemos de prometer al testimonio. Pasemos de las palabras a los hechos. Pasemos de las palabras a los hechos. La pregunta es, Claudia, Astrid, Cristian, cada uno de los que está en este lugar, hermano, la pregunta, cierren sus ojos. La pregunta se la está haciendo el Señor a usted hoy.
Ya no es Pedro allí en el momento en que el Señor fue a buscarlos. Ahora es usted. Nancy, tú me amas más que toda esta gente, con un amor sacrificial, incondicional. Cristian, Claudio, cada uno. Tú me amas más que todas las personas que están en este lugar. Piensa que no hay nadie más, que estás tú solo con el Señor. ¿Me amas como para perdonar a esa persona que no has soltado durante tanto tiempo? ¿Me amas como para dejar las excusas para seguirme? ¿Me amas como para renunciar a querer tener siempre la razón? ¿Me amas como para entregar, como para soltar todo aquello que desagrada a Dios? Hermano, cada uno respóndale en esta mañana. Después de esa respuesta vino el llamado. Entonces apacienta mis ovejas. Pedro se acerca, y me voy a adelantar un poquito al tema del tercer servicio. Y mira a Juan y le dice, ¿y qué de este? Y el Señor le dice, ¿a ti qué te interesa lo que pase con él? Tú sígueme a mí, no sigas a Juan, sígueme a mí, es lo que le dice el Señor. Entonces de pronto diga usted en esta mañana, pero si yo perdono, pero si yo renuncio a querer tener siempre la razón, ¿qué hay de este? ¿Qué hay de mi esposo? ¿Qué hay de mi esposa? ¿Qué hay de mi hijo con el que tengo un conflicto? Y el Señor le responde igual que a Pedro. No se compare con nadie y deje de mirar a todo el mundo. Sígame a mí. Mi hermano, necesitamos ser llenos del amor de Dios y reconocer, yo solito no puedo, Señor. En mi mente y en mis planes yo creo que sí, pero cuando vienen los momentos difíciles me doy cuenta que no. Cuando algo me roba la paz, cuando estallo, cuando quiero hacer daño, cuando es como si me poseyera algún tema para hacerle daño a otro. ¿Dónde queda ahí tu palabra? Señor, ayúdame. Recuerde todo lo que leímos que dijo el apóstol Pablo. El Señor le da la victoria en Cristo. Él derrama su amor en usted, pero usted tiene que disponer su corazón. Padre Celestial, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por esa pregunta y ese llamado que cada uno de nosotros hoy debe responder. ¿Tú me amas con un amor incondicional? ¿Tú me amas con un amor desinteresado? ¿Con un amor que está acompañado por hechos? Puedes cerrar tu boca, vas a moverte a donde te diga que te muevas, vas a rendir tu vida de tal manera que yo la dirija. Por eso Pedro se entristeció, porque él muy seguro dijo 2 veces sí, pero en un momento dijo, ay Señor, tú me conoces. La buena noticia es que el Señor le dijo, tú vas a tener ese amor, solamente disponte y lo vas a tener. Y ese amor te va a sostener y fortalecer y a sanar las heridas y a permitirte ver no el día a día, sino a tener una mirada de esperanza hacia lo eterno, hacia lo que el Señor quiere. Y entonces un día nos encontraremos haciendo cosas que nunca nos imaginamos. Ya ni siquiera lo programamos, es natural en nosotros. Y nos vamos a incomodar y nos vamos a dar por otros. Y vamos a guardar silencio y vamos a pensar siempre en la voluntad de Dios. Y entonces ya no vamos a medir, ¿y qué gano yo? Porque ya ganamos. Porque ya usted ganó, hermano. Porque cuando usted le entrega totalmente su vida al Señor, más que vencedor es usted. Cuando no se deja robar la paz, la paciencia, cuando le entrega las cargas al Señor,
En el nombre poderoso de Jesús, obra Espíritu Santo. Obra en los hogares, Señor. Porque muchas veces hablamos del ministerio, pero el primer ministerio es nuestra casa. Ahí se manifiesta tu amor. Ese amor desinteresado, ese amor incondicional, ese amor sacrificial. O simplemente el amor que es como una amistad y un respeto. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro por todos los que en este lugar hoy están. Aquellos que han sido llamados para ser instrumento en tus manos. Así como le dijiste a Pedro, quizás algunos que no tengan ese amor hoy, un día lo van a tener. Muy pronto. Solamente debes anhelar con todo tu corazón y sacar todo lo que no es de Dios y renunciar a todo eso que cargas durante años. Tu pasado, el dolor de tu pasado. Ya es tiempo de dejar eso atrás. Nunca olvides que el propósito no es que el hombre viejo sea restaurado, sino que muera. Para que el Señor haga lo nuevo. Y entonces se acaban los argumentos, las excusas. Y ya nace en nuestro interior. Siempre amar y siempre bendecir. Siempre amar y siempre bendecir. Ese es el amor que el Señor quiere depositar en ti, para que seas un instrumento de bendición, para que en tu casa empieces a mirar de una manera diferente a los tuyos. Porque si no te has dado cuenta, a las personas que les causan más heridas es a las personas que dices amar más. Y eso es ser incoherente. Y el Señor lo sabe. Y por eso a través de su palabra nos permite vernos como en un espejo espiritual. Tanto que me dices que me amas, pero no pones en práctica ese amor. Señor, sana las heridas del corazón. Hay personas que tienen heridas desde hace muchos años. Trae sanidad, Señor, a los corazones. Y permítenos mirar con fe, Señor, hacia la esperanza, hacia el futuro glorioso que tú tienes. Mi hermano, es el Espíritu de Dios, nadie más. Es el Espíritu de Dios. Moisés fue un hombre que respondió con violencia y mató a un egipcio. Y después dice la Biblia, era el hombre más manso sobre la tierra. Muchos hombres podemos dar testimonios de la violencia, del dolor, de tantas cosas en nuestra vida y que un día el Señor transformó. Dios lo hizo con muchos hombres, lo hizo conmigo y lo va a hacer con usted. Simplemente entregue su corazón, hermano. No se trata de tener buenas intenciones nada más. Yo sé que usted tiene buenas intenciones, pero pase a los hechos, mi hermano. Porque buenas intenciones ha tenido durante años y el enemigo sigue gobernando y el enemigo se sigue enseñoreando. Pero cuando usted pasa a los hechos, se le acabó al enemigo su gobierno y ahora usted camina en libertad. Gracias te doy, Señor, por la victoria que nos das en este precioso día. Por tu palabra que perfecciona la obra que comenzaste en nosotros. Y porque muy pronto, Señor, en todos los que están en este lugar y dispongan su vida, muy pronto, Señor, te van a glorificar con sus actos,
como se lo dijiste a Pedro, muy pronto vas a tener ese amor. Ahorita no lo tienes, pero muy pronto lo vas a hacer. Porque yo lo voy a poner en ti. Es mi amor en ti. Clame todos los días por el amor del Señor en su vida. El que sana, el que fortalece, el que lo llena, el que lo guía. Y un día, hermano, todos los que estaban a su alrededor no lo van a reconocer. Este era el mismo que discutía por todo, que peleaba por todo, que ponía problemas por todo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, no es el mismo. El que era de esa manera se murió. Y ahora soy uno nuevo, lleno del amor de Cristo en mi corazón. Porque Él me ha dado la victoria. Porque todos los días me acerco, estoy dando un paso. Cada día es un paso más para esa eternidad con Cristo. Mi hermano, en cuanto a las familias, no pierda tiempo. No le regale a Satanás ni un minuto. A los esposos que estén aquí, ore por su esposa, ore por su esposo. Piensa en eso. Un día uno de los dos va a despedir al otro. Y vale la pena perder el tiempo. Yo le digo, no, en el nombre de Jesús, no. Viva en la plenitud del Señor. Viva esa vida plena y abundante. Gócese en el Señor. Y quítele al enemigo la autoridad que ha tenido sobre su vida. En el primer servicio hablamos de la batalla ganada. Y esta segunda parte es: la buena intención no basta. Debemos ir a los actos. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén.